Trump, guerra, Putin, Rusia. Durante gran parte de un siglo, la política exterior estadounidense se ha construido sobre un principio fundamental: evitar que estos cuatro conceptos coincidieran en una misma frase, con consecuencias reales. Todo el entramado del orden posterior a la Guerra Fría se diseñó para levantar barreras diplomáticas, geográficas y retóricas que impidieran un enfrentamiento directo y existencial entre Washington y Moscú. Ese periodo ha terminado. No concluyó con un tratado ni con celebraciones públicas. Terminó con una advertencia. En un movimiento que reescribe silenciosa pero radicalmente las reglas de la confrontación entre grandes potencias, Estados Unidos ha indicado que está dispuesto a atacar directamente a Rusia si Vladimir Putin cruza determinadas líneas estratégicas recientemente definidas. No se trata de retórica electoral ni de una improvisación ante las cámaras. Estamos ante un cambio estructural en la lógica de la disuasión global, un giro que obliga a Moscú, Washington, Bruselas y Pekín a replantearse sus cálculos fundamentales sobre el coste de la supervivencia. Conviene ir más allá de los titulares. No hablamos de una declaración aislada ni de una amenaza pasajera. Estamos presenciando una redefinición profunda de cómo Estados Unidos concibe la escalada, la credibilidad y la contención. Durante años, Occidente ha operado bajo la premisa de que la ambigüedad estratégica, mantener al adversario en la incertidumbre sobre las líneas rojas, era la opción más segura. Donald Trump ha invertido por completo esa lógica. Ha sustituido la ambigüedad por una claridad inquietante. Este giro transforma la teoría abstracta de la disuasión nuclear en una realidad inmediata y tangible. El mensaje al Kremlin es inequívoco. La era de los conflictos indirectos, de los mercenarios negables y de las operaciones en la zona gris se aproxima a su fin. Estados Unidos ha puesto una ficha sobre la mesa y ha dejado claro el mensaje implícito: si se cruza este límite, habrá consecuencias letales. Para comprender la magnitud de este cambio y el peligro que conlleva, es necesario examinar un sistema de confrontación que llevaba 3 décadas prácticamente inactivo y que ahora comienza, pieza a pieza, a reactivarse. Durante décadas, presidentes estadounidenses de ambos partidos operaron dentro de un marco de ambigüedad estratégica. Era el estándar de oro de la diplomacia. Nunca se especificaba qué acción provocaría una guerra ni cómo se respondería exactamente. La lógica era sencilla: si el adversario desconoce dónde está el límite, se moverá con cautela en todos los frentes. La ambigüedad ofrecía margen de maniobra, permitía desescalar tensiones, evitar quedar atrapado por declaraciones previas y facilitar salidas diplomáticas. Sin embargo, en los últimos 15 años, ese modelo se ha erosionado. Colapsó cuando Vladimir Putin comprendió que la ambigüedad no era una protección, sino una cortina de humo que ocultaba la indecisión occidental. Rusia pasó la última década operando deliberadamente por debajo de los umbrales tradicionales de la guerra. Utilizó ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, recurrió al grupo Wagner para desestabilizar regiones de África, empleó la coerción energética para presionar a Europa, desplegó campañas de desinformación para erosionar la democracia estadounidense desde dentro. Y en cada uno de esos episodios, la respuesta occidental fue previsible: debates, sanciones, advertencias formales y la delegación del problema a organismos internacionales. La lección que Moscú extrajo no fue de moderación, sino de oportunidad. Putin llegó a la conclusión de que Occidente era adverso al riesgo, temeroso de la escalada y, en última instancia, reacio a pagar un precio humano por sus principios. Cuando Trump afirma que Estados Unidos atacará a Rusia bajo condiciones concretas, está declarando que esa etapa ha terminado. El elemento clave no es la amenaza en sí misma. Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad de destruir a Rusia, sino la decisión de hacerla explícita, pública y vinculante. Esto supone la muerte de la ambigüedad estratégica. Al identificar detonantes específicos y asociarlos a consecuencias militares directas, Washington intenta obligar a los planificadores rusos a internalizar riesgos que no afrontaban desde el apogeo de la Guerra Fría. Es un intento deliberado de restaurar el componente psicológico de la disuasión, el miedo.
La disuasión no es únicamente un ejercicio militar, es, ante todo, un ejercicio psicológico. Desde una perspectiva realista, solo funciona si el adversario cree, sin lugar a dudas, dos cosas al mismo tiempo: que existe la capacidad de infligir un daño inaceptable y que existe la voluntad política de hacerlo. La capacidad militar estadounidense nunca ha estado en cuestión. Sus submarinos, bombarderos furtivos y desarrollo hipersónico están ahí. Lo que sí se ha puesto en duda durante una generación es su determinación. La estrategia rusa se ha basado en la percepción de que Estados Unidos es una potencia en declive, polarizada internamente, exhausta tras décadas de conflictos en Oriente Medio y condicionada por una burocracia obsesionada con la estabilidad. Moscú apostó por la idea de que cualquier presidente estadounidense optaría siempre por el camino de menor resistencia. La advertencia de Trump ataca directamente esa premisa. La advertencia de Trump constituye un ataque directo a ese cálculo ruso. Su objetivo es reintroducir la incertidumbre en una ecuación que Moscú creía perfectamente controlada. Es aquí donde entra en juego la llamada teoría del loco, habitualmente asociada a Richard Nixon, aunque aplicada ahora de forma más sofisticada. Si Vladimir Putin percibe al liderazgo estadounidense como plenamente racional, prudente y previsible, puede medir con precisión hasta dónde avanzar. Puede acercarse al límite con la seguridad de que Washington no reaccionará. Pero si por el contrario cree que la Casa Blanca está dispuesta a volcar la mesa, a escalar de forma desproporcionada y a asumir riesgos que no encajan en una planificación convencional, ese cálculo se rompe. Acciones que antes parecían seguras, un ciberataque contra una red eléctrica, el uso de un arma nuclear táctica en un entorno limitado, una incursión en el espacio aéreo de la OTAN, pasan a convertirse en apuestas existenciales. Al reducir el umbral percibido de intervención estadounidense, Trump intenta ampliar la zona de seguridad. El mensaje implícito es claro: no basta con mantenerse a centímetros de la línea. Ahora hay que retroceder kilómetros. Esto no hace la guerra inevitable, pero obliga a la cautela a un adversario acostumbrado a actuar con impunidad. El clima en la sala de crisis del Kremlin cambia de forma inmediata. Los generales que antes garantizaban a Putin que Estados Unidos no respondería ya no pueden ofrecer esa seguridad. Y en el ámbito de la geopolítica de alto riesgo, la duda es una de las armas más poderosas que existen, solo superada por la nuclear. Sin embargo, este mensaje no va dirigido únicamente a Moscú. Existe una segunda capa, a menudo ignorada, que apunta directamente a Washington. La advertencia de Trump también está dirigida a su propio aparato estatal. Uno de los problemas crónicos de la política exterior estadounidense ha sido la brecha entre la retórica presidencial y la ejecución institucional. Los presidentes anuncian giros estratégicos o líneas duras, pero el complejo entramado del Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia avanza con lentitud, diluye las órdenes y prioriza la estabilidad por encima del riesgo. La ambigüedad permite a la burocracia interpretar la política de forma conservadora. Cuando un presidente afirma que todas las opciones están sobre la mesa, el sistema entiende que es momento de redactar informes y convocar reuniones. Pero cuando el comandante en jefe emite una advertencia concreta y explícita sobre ataques militares, se limita el margen de interpretación. Se queman los puentes. Los planificadores militares, los diplomáticos y los analistas de inteligencia deben asumir que determinadas acciones rusas exigirán una respuesta cinética. Ya no se planifican sanciones, sino misiones de ataque. Ya no se diseñan cumbres diplomáticas, sino escenarios de guerra. Esto reduce la inercia interna y obliga al Pentágono a posicionar recursos que respalden las palabras del presidente. Obliga al Departamento de Estado a transmitir la gravedad del momento a los aliados. En este sentido, la declaración funciona como un mecanismo de disciplina interna. Fuerza a todo el aparato gubernamental a alinearse con el nivel de riesgo que ha asumido el presidente. Pero esta claridad encierra una trampa de compromiso. Al fijar una postura de ataque, Trump no solo ata a la burocracia, se ata a sí mismo. Si Rusia cruza la línea que ha trazado y Estados Unidos no responde, la credibilidad estadounidense no se deteriora, se desploma. Aliados, adversarios y funcionarios internos llegarán a la misma conclusión. Por eso, el simple hecho de pronunciar estas palabras obliga al sistema a prepararse para hacerlas realidad. A esto se suma una cuestión fundamental.
¿Qué significa realmente atacar a Rusia en el año 2025? Cuando se habla de una guerra con Moscú, el imaginario colectivo aún evoca imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Tanques avanzando por Europa, infantería en trincheras. Pero el conflicto que sugiere Trump no tendría nada que ver con eso. Operamos en un entorno multidominio en el que la escalada ha perdido sus peldaños tradicionales. Durante la Guerra Fría existían etapas claras: protestas diplomáticas, guerras indirectas, enfrentamientos convencionales, armas nucleares tácticas y finalmente el colapso estratégico. Hoy, esas fronteras se han difuminado casi por completo. Si Estados Unidos decide atacar a Rusia, lo hará con un misil Tomahawk o con un ciberataque diseñado para paralizar la red eléctrica de Moscú, hundirá un buque en el Mar Negro o cegará satélites rusos en la órbita baja. El peligro de esta nueva era es que acciones en el ámbito cibernético o cognitivo pueden interpretarse como actos de guerra que justifiquen una respuesta nuclear. Si Washington desactiva mediante un ciberataque los radares de alerta temprana rusos para hacer cumplir una línea roja, Moscú podría interpretarlo no como una advertencia, sino como el preludio de un primer ataque nuclear. Este es el escenario más inquietante de la llamada dominación de la escalada. Estados Unidos puede creer que controla el ritmo del conflicto, que puede golpear a Rusia y forzarla a retroceder, pero la doctrina rusa es explícita: escalar para desescalar. Si son atacados, la respuesta prevista es un golpe aún más contundente, potencialmente con armas nucleares no estratégicas, para paralizar al adversario. Al señalar su disposición a atacar, Trump está afirmando implícitamente que Washington puede dominar esta escalera, absorber el contraataque y seguir escalando hasta imponer su voluntad. Es una apuesta de enorme confianza. En un mundo de misiles hipersónicos que reducen el tiempo de decisión de media hora a apenas 5 minutos y de sistemas de mando asistidos por inteligencia artificial que operan más rápido que la reflexión humana, esa confianza puede rozar peligrosamente la arrogancia. Este pulso estratégico se desarrolla en un escenario global. Las palabras de Trump no solo se analizan en Moscú, se estudian con la misma atención en Pekín, Teherán, Pyongyang y Bruselas. El mundo actual está interconectado no solo en lo económico, sino también en lo estratégico. La disuasión se ha convertido en un bien global. Si Estados Unidos establece una línea roja frente a Rusia y la hace cumplir, el valor de su credibilidad estratégica se multiplica automáticamente en otros teatros clave, especialmente en el estrecho de Taiwán. Xi Jinping observa con atención. El cálculo del Partido Comunista Chino sobre una posible acción contra Taiwán depende en gran medida de su evaluación de la determinación estadounidense. Si Washington titubea ante la agresión rusa, Pekín concluirá que Estados Unidos es una potencia retórica, reacia a enfrentarse militarmente a un rival con armas nucleares. En ese escenario, el movimiento sobre Taiwán se vuelve más probable. Por el contrario, si Estados Unidos demuestra estar dispuesto a asumir el riesgo de un conflicto con Rusia para defender una línea estratégica, China se ve obligada a reconsiderar. Tendrá que asumir que esa misma disposición podría aplicarse a la defensa de los centros de producción tecnológica de Taipei. Irán también toma nota. La dirigencia en Teherán opera bajo la premisa de que Estados Unidos busca reducir su implicación en Oriente Medio, no abrir nuevos frentes de guerra. Una disposición explícita a atacar a Rusia altera ese cálculo y eleva el coste percibido de avanzar en su programa nuclear o intensificar sus guerras por delegación. Sin embargo, el público más inquieto es paradójicamente la OTAN. La Alianza Atlántica no es un bloque homogéneo, está formada por democracias con percepciones de amenaza muy distintas. Polonia y los países bálticos consideran a Rusia un peligro existencial y probablemente reciban con alivio la claridad de Trump. Alemania y Francia, en cambio, han tendido históricamente a ver a Rusia como un vecino que debe gestionarse, no arrinconarse. La señal estadounidense fuerza una crisis de cohesión dentro de la alianza. Si Washington decide atacar a Rusia, autorizará
Limitará a Alemania el uso de la base aérea de Ramstein, cerrará a Turquía el Bósforo, comprometerá a Francia su disuasión nuclear. La estrategia rusa siempre ha buscado fracturar la OTAN. Al generar una situación que exige decisiones inmediatas y de alto riesgo, el Kremlin espera exponer las fisuras internas del bloque. El ultimátum de Trump saca estas tensiones a la superficie y obliga a las capitales europeas a definirse. Se elimina el margen de ambigüedad, se acaba el lujo de la neutralidad. Pero ningún análisis serio de este giro geopolítico está completo sin una mirada introspectiva. La mayor amenaza para la credibilidad de la advertencia de Trump no es la capacidad rusa, sino la división interna de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría existía un consenso básico entre demócratas y republicanos sobre la contención de la Unión Soviética. Hoy, ese consenso ha desaparecido. La política exterior se ha convertido en otro frente más de la guerra cultural. Putin es plenamente consciente de ello. Sabe que, si Trump ordena un ataque, una parte significativa del ecosistema político estadounidense lo calificará de temerario, ilegal o distractor de problemas internos. Sabe que los medios se fragmentarán en narrativas enfrentadas y que el Congreso quedará atrapado en audiencias y bloqueos. Esta inestabilidad doméstica es una variable clave en la ecuación de la disuasión. Una amenaza solo es creíble si el adversario cree que puede sostenerse en el tiempo. Si Moscú percibe que la determinación estadounidense dura lo que dura un ciclo informativo, resistirá el golpe inicial y esperará a que la presión interna erosione a la presidencia. El reto de Trump no es solo convencer a Putin de que está dispuesto a luchar, es convencerle de que el pueblo estadounidense también lo está. Y en un contexto de crecientes impulsos aislacionistas, tanto en sectores del movimiento MAGA como en la izquierda progresista, esa tarea es particularmente compleja. La doctrina de Estados Unidos primero entra en tensión directa con el intervencionismo global que implica esta nueva línea roja. Esta contradicción nos lleva al aspecto más peligroso del momento actual: la estructura de incentivos. Las guerras no comienzan porque los líderes deseen la catástrofe, sino porque los sistemas de incentivos empujan hacia la asunción de riesgos y penalizan la prudencia. En estos momentos, tanto Washington como Moscú operan en entornos que recompensan la firmeza y castigan la vacilación. Eso es lo que hace esta situación inherentemente inestable. Desde la perspectiva rusa, el problema es inverso: la credibilidad interna. El poder de Putin se apoya en una imagen cuidadosamente construida de desafío frente a la hegemonía occidental. Si Estados Unidos lanza una amenaza pública y Rusia retrocede, las consecuencias políticas internas para el Kremlin podrían ser graves. Putin no puede permitirse parecer débil. En ese sentido, la amenaza estadounidense puede incentivarlo a redoblar la apuesta, a escenificar una demostración de fuerza simplemente para reafirmar que no se intimida. En el lado estadounidense ocurre algo similar. Una vez trazada la línea, Trump no puede borrarla. Retroceder confirmaría el relato del declive, confirmaría que Estados Unidos habla más de lo que actúa. Nos encontramos ante un clásico dilema de seguridad. Las medidas adoptadas por una parte para garantizar su seguridad son interpretadas por la otra como actos de agresión que requieren respuesta. Se inicia así una espiral peligrosa. Trump amenaza. Putin moviliza. Trump despliega portaaviones. Putin eleva el nivel de alerta nuclear. Trump incrementa la preparación militar. En cada paso, las salidas se reducen. Los canales diplomáticos que antes amortiguaban las crisis, líneas directas, tratados de control de armamento, negociaciones discretas, se han debilitado o han desaparecido. Avanzamos hacia un precipicio en vehículos sin frenos. A todo ello se añade un factor imprevisible: el caos. Este análisis asume racionalidad, pero la guerra rara vez se comporta como una partida de ajedrez. Es más bien una habitación oscura llena de humo. En situaciones de crisis, los líderes actúan con información incompleta. Las señales se malinterpretan. Un ejercicio de la OTAN en el Báltico puede parecer en los radares rusos una fuerza de invasión. Un ciberataque exploratorio contra un banco estadounidense puede interpretarse como un ataque sistémico.